Bueno, lo primero agradeceros por invitarme, que es todo un placer estar aquí. Estoy aquí para explicaros un poco pues, estas obras de arte que la gente piensa viéndolas en una feria de arte, sobre todo en la Feria Arco, que sale mucho en televisión, todas las obras polémicas que hay. Pues eso que dicen, pues esto es una tomadura de pelo, que es una de las frases hechas en el mundo del arte ya. Para la gente en general, muchísimas obras de arte son una tomadura de pelo. Entonces yo vengo a explicar aquí que no es que sean muchas de ellas una tomadura de pelo, sino que vienen con una base conceptual. Entonces, para hacer un pequeño spoiler, antes de meternos en el tema, es que en realidad el arte contemporáneo es filosofía plástica. El arte contemporáneo no tiene por qué ser bonito, no tiene que ser una cosa que tengamos en la pared. Hay mucho arte que es decorativo, pero también hay muchísimo arte que no lo es y no tiene por qué serlo. Lo que explica lo que es el arte contemporáneo es una plasmación de la realidad, son indagaciones de los artistas de nuestro tiempo y de nuestra realidad, igual que los filósofos o igual que los poetas. La filosofía, normalmente la gente cuando lee un libro de filosofía no se plantea si eso es una perogrullada, intenta entenderlo. Pues es lo mismo con lo que vemos en el arte actual. Los artistas lo que intentan es plasmar o su realidad o la realidad que nos rodea. Entonces, para ello, voy a hablar mínimamente de lo que fue, esto nada, solo 4 imágenes de lo que fue Arco este año, de las obras más polémicas que salieron en la televisión. Como sabéis, Arco es una feria de arte que viene todos los años, se organiza todos los años en Madrid, es la más grande que hay en España y después a partir de Arco hay bastantes ferias satélite. Entonces esa semana en Madrid se llena todo de artistas y de galeristas y de coleccionistas y es la semana pues, más divertida del año. Entonces siempre salen pues, algunas obras en televisión. Esta es una obra de Olafur Eliasson, que es un artista de Dinamarca, que se dedica a experimentar con la luz. Olafur no crea sus obras. Olafur lo que hace es investigar sobre la luz, idea las obras y después tiene un equipo gigante de personas que investigan con él y que crean que crean las obras. Y él le dice cómo hacerlo. Entonces en su equipo hay ingenieros, hay arquitectos, tiene una factoría enorme. Él lo que hace es idear. Entonces, no es un artista al uso, no es un pintor, no es una persona que tenga un taller, es una persona que tiene una fábrica. Es muy famoso porque metió el sol en la sala de turbinas de la Tate Modern de Londres. Cuando entrabais, la sala de turbinas en Tate es enormísima, es un espacio gigante, era una antigua fábrica de energía. Y él lo que hizo fue, mediante focos y mediante calentadores, creó una forma igual al Sol, con una luz muy parecida al Sol, irradiaba calor igual que el Sol. Y cuando tú entrabas en la sala de turbinas, notabas la luz intensa de un atardecer, notabas el calor y realmente la gente se ponía allí a tomar el sol. Y eso era una obra de arte en sí, ver a toda la gente dentro de la sala de turbinas de Tate. Hay más fotos de la gente tumbada tomando el sol que del propio sol de Olafur Eliasson. Esta obra que trajo a Arco es un juego con las sombras, sobre todo los niños se ponen a jugar aquí durante horas, con distintos focos, pone tus sombras en distintos planos y con colores distintos. Entonces es como ver el cuerpo, ver tu cuerpo en diferentes perspectivas y diferentes colores. Es mucho más que eso, pero bueno, no me puedo parar. Esta es una de las obras que salió en la televisión diciendo que perogrullada, que... esta fue la que más polémica tuvo. No sé si ya oísteis hablar de esta mujer. Es una chica muy joven y que lleva muy poco tiempo creando. Esta chica lleva muy poco tiempo creando.
Lo que hizo esta chica fue, bueno, está como en una galería y tenía pinturas a su alrededor también, pero esta imagen es de un vídeo, porque ella se hizo una operación de reasignación sexual, lo grabó en vídeo y lo puso en la galería de arte. No es una operación de reconversión sexual hacia hombre. Ella no se considera hombre. Tampoco se considera mujer. No se considera mujer al uso que tenemos en este momento. Entonces, ella más o menos, voy a parar aquí un momento. Ella explica esto. Esa exposición es una versión que se realizó, es una segunda versión de la exposición que se realizó en Lima. Digamos que la materia principal es la operación de reasignación sexual que me realicé. Es una operación de reasignación sexual que en teoría no existe, ¿no? O no he escuchado a mucha gente que se lo haya hecho. Es una operación de reasignación sexual que creé a mi medida, que consiste en cerrar las 3/4 partes de la abertura de la vagina, dejando un pequeño orificio para menstruar y para botar los fluidos que normalmente limpian nuestra vagina. A través de la pintura, si bien realizo este ejercicio de pensar y repensar posiciones y, digamos, que encuentros conmigo, también hacerlas realidad a través del performance, que es lo que te permite, como hacer uso de la acción y del presente, ¿no? Y cómo poder con el arte un poco intentar tocar el futuro, porque para mí las situaciones que se viven, por ejemplo, en Lima, en Perú, son situaciones difíciles. Yo crecí en un barrio de violencia, digamos que extrema, ¿no? Porque era un barrio en Vía El Salvador ubicado donde era zona roja, donde había violaciones constantemente, prostitución, pero de gente que no quería trabajar en la prostitución, de delincuencia, drogas. Era como realmente un barrio muy violento, y en ese tipo de condiciones, que también son condiciones que normalmente ocurren en Lima, o sea, es un país con alto índice de violencia contra la mujer, preservar la vida es lo primero, y en este ejercicio de preservar la vida, o sea, de ocultarte, de estar silenciosa, de permanecer siempre tratando de no ser visible, uno olvida quién es, olvida intentar buscarse, ¿no? En esta negación te niegas a ti misma. Y ese espacio de, digamos, hueco que quedó de mi identidad, lo abordo después a través del arte, ¿no? Y digo, ¿qué pasó con este espacio de memoria donde yo no sabía de mí? Donde solo era algo que había desaparecido, ¿no? Y como mujer es mucho más dramático, porque como somos el punto de ataque, y para no hablar de las diversidades, que es mucho más, ¿no? Lo que está diciendo esta mujer es que en ese proceso de ser silenciosa, por el motivo que sea, no solo porque en Lima hay esta violencia, sino que cada mujer o cada persona tiene sus motivos para estar silenciosa, es que lo que no se habla no existe. Entonces, ella también dijo una frase que es: a una mujer biológica se la reconoce por la vagina, pero mi vagina es obsoleta y no sirve en realidad para esos dos pilares de la vagina, que son dar a luz y tener relaciones sexuales. Digamos que mi aspiración es ideológica. Lo que está diciendo ella es que no se siente una mujer como todas las demás. Y para probar ese punto se ha cosido la vagina. ¿Era necesario en su vida hacer eso? Como en una persona trans, a lo mejor, que sí que lo necesita. No, no era necesario. Pero lo hizo a modo artístico para poner fuera ese debate, el debate de género. Esa operación es reversible. Ella en cualquier momento puede volver a tener su vagina normal y corriente. Entonces, esto no es una perogrullada ni una tomadura de pelo. Ella se ha atrevido a hacer esto por nosotros, para enseñárnoslo, para que hablemos de estos temas, para ponerlo ahí fuera. Como decía ella en este vídeo, es un poco tocar al futuro, porque se supone que en un futuro la gente va a poder ser como es, sin más. Y esto para mí es un salto
Bueno, hay muchos artistas que tratan su cuerpo y que utilizan su cuerpo para esto, pero esto es un salto en un tema tan importante como se está tratando ahora, como son las personas no binarias, toda la polémica que hay entre los feminismos, de si existen las personalidades trans o no. Es un tema a debate y dentro del mundo del arte, evidentemente, como estamos hablando de filosofía visual, tiene que estar. Otro de los temas polémicos de este año fueron los NFTs. Esta obra de arte en sí no tiene nada de raro y podría ser de cualquier artista en cualquier momento, desde el siglo XX, pero los NFTs, que supongo que algunos ya os sonarán, son obras de arte no fungibles, o sea, no tienes una pieza de arte. Esto solamente se puede ver en el ordenador o en un móvil o en un dispositivo similar. ¿Qué pasa con esto? Que antes andaban por ahí libres y ahora los artistas han decidido monetizarlos y los monetizan con una licencia que es a través de las criptomonedas y de la... Bueno, no entiendo muy bien cómo es este nuevo mundo de los NFTs, pero se cobran en criptomonedas y se encriptan dentro de una red. Lo que tenemos es como un certificado de que esta imagen es tuya. Sin embargo, esta imagen cualquier persona la puede ver y poner en su ordenador. Yo esta imagen, para enseñarosla a vosotros, la tengo dentro del ordenador. Ángeles ya lo tiene dentro de su ordenador, pero tiene un dueño. Y es solamente la sensación de propiedad lo que se está comercializando en este momento de los NFTs. Este artista, Álvaro Barrios, no es ningún jovencito creando, es un artista consagrado, colombiano, tiene ya mucha trayectoria. Simplemente lo que hizo fue entrar en este mundo porque no se sabe a dónde va a llegar y por lo tanto los artistas tienen que experimentar. No se sabe, pero si está ahí y ya entró en arco, hay que pasar por el aro. Entonces este fue otro de los puntos polémicos. Y quizá la obra más polémica de este año fue esta, incluso más que la operación de vagina. Esto fue una artista alemana que creó unos clavos artesanales muy bonitos, los puso en la pared, puso frutas y verduras naturales colgando de esos clavos y durante la feria se fueron pudriendo y esa fue la obra de arte. Cuando un coleccionista compra esta obra paga 7.000 euros y lo que se lleva a casa es el clavo artesanal. Después ya tú le puedes poner la fruta y la verdura que quieras a tu gusto y dejarla el tiempo que quieras pudrirse. Hablaremos de esta obra después. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues para explicar cómo hemos llegado hasta aquí vamos a hacer un salto en el tiempo. El salto en el tiempo que yo he elegido es hasta finales del siglo XIX, por eso si me paso de tiempo avísame. Pero elegí hasta el siglo XIX, pero en realidad podíamos haber elegido, oye, si os queréis sentar aquí hay sitios libres. Elegí hasta el siglo XIX, pero podría haber elegido cualquier momento de la historia. Podría haber sido hasta los tiempos rupestres, porque el punto es que el arte se encadena. Un movimiento provoca el movimiento siguiente y las reflexiones de unos artistas vienen de las reflexiones de los anteriores. Vienen por oposición, porque no les gusta nada, o vienen porque los admiran y entonces le dan vueltas a su concepto. Pero nada viene de la nada. Entonces, pues bueno, elegí el siglo XIX por no estar aquí toda una vida explicando arte. Entonces, pues os traigo estas dos imágenes, La libertad guiando al pueblo, que ahora está tan de moda, y Henri Matisse.
se volvió a poner de moda, Delacroix. Y Henri Matisse. Os traigo estas dos imágenes porque Matisse, que fue uno de los pioneros en las nuevas vanguardias históricas y fue un artista muy, muy rompedor a principios del 20, dijo esta frase: nos puedes encontrar a todos en Delacroix. Y eso es porque los artistas contemporáneos, los artistas contemporáneos de las vanguardias sabían perfectamente que ellos bebían de lo anterior, aunque hubiesen roto con todo, aunque estas dos imágenes no tengan nada que ver la una con la otra, sí tienen que ver. Y Matisse lo reflexionó, y de hecho de Delacroix prácticamente todos los artistas de las primeras vanguardias, incluido Picasso, incluido Dalí, de los nuestros o cualquier otro, mencionaban a Delacroix para sus composiciones. Marie Bracquemont fue una mujer de la época del impresionismo. El impresionismo fue justo antes de las primeras vanguardias y supuso la primera ruptura de lo que se le llama el arte académico. Con la venida de la fotografía, los retratos ya no tenían tanto sentido. Antes de la fotografía, si una persona no conocía a la otra y quería saber cómo era, encargaban un retrato y después ese retrato viajaba hasta la otra parte del mundo y decían: ah, mira, pues mi primo Gilberto tiene este aspecto. Ahora con la fotografía ya no hace falta. Entonces los artistas empiezan a investigar otras formas de crear. Al no tener que ser tan literales, empiezan a experimentar con la luz y con las líneas. Esto no es una ruptura con el arte académico como escandaloso, pero en aquel momento le llamaron arte aberrante, dijeron que estaban locos, que eran unos intelectualoides y que no tendrían derecho a tener exposiciones en ninguna galería. El maestro de esta mujer, que es una de las artistas más importantes del impresionismo, junto con Monet, fue Ingres. Ingres era un artista neoclásico muy chapado a la antigua en ese momento, y para él lo que decía es que las mujeres tendrían que pintar más como flores, bodegones, más cosas como típicas de su sexo, y dejarse de experimentar. Esta es la obra de Ingres. Era un genio, era machista, pero era una maravilla de pintor. Como veis, era muy académico, hacía retratos, y a él le resultaba aberrante lo que estaba haciendo la gente joven de los impresionismos. Aún así, aunque Ingres fuese totalmente chapado a la antigua, si nos fijamos bien, vemos su impronta personal y totalmente mala leche en estos dos retratos. No dejan de representar la realidad, pero con un toque personal muy mala leche. Esto ya lo hacía Goya antes, ¿no? Pero bueno, Goya es que era un visionario. Este es el retrato del señor con mala leche es un banquero. Y fijaos en las manos, que son garras. Y la cara que tiene no es muy amable. Y después el señor Napoleón, emperador, en su coronación, porque Napoleón se quiso coronar como los reyes, le puso todas las cosas que Napoleón quería. Le puso los trajes enormes, le puso la corona, le puso el tal. ¿Y qué pasó? Que Napoleón se quedó en realidad como una persona ridícula. Esa cabecita pequeñita, blanca ahí en medio de todos esos ropajes. Pues esta era la mala leche que tenía Ingres, y que a lo mejor le parecía aberrante lo del impresionismo, pero es que a lo mejor a su antecesor le parecía aberrante esto. Esto es para explicar la cadena continua de aberraciones que tenemos en la historia del arte. Siguiendo con Marie,
Ya muy rápido, lo importante es que, bueno, ni su marido ni Ingres querían que ella se uniese a los impresionistas. Ella se metió con Monet, se hicieron muy amigos y empezó a crear y a experimentar con el impresionismo. Y dijo esta frase: no quiero pintar flores, quiero trabajar en la pintura y expresar aquellos sentimientos que el arte me inspira. Esta frase es el punto de inflexión, es la ruptura con la academia, porque quiere expresar los sentimientos. Cuando hablamos de expresar sentimientos, cuando hablamos de dentro hacia afuera, la academia se rompe. Y ahí es cuando empiezan las vanguardias. Como veis, la pintura impresionista no deja de ser un reflejo de la realidad que había en el momento, solamente cambia la técnica. Digamos que es la transición hacia la ruptura. Ahí ella dejó de pintar, cedió a presiones y dejó de pintar. Estas son las primeras vanguardias. Primero fueron los expresionistas y, como veis, ya no tiene nada que ver con la realidad. Ahí ya se empieza desde dentro hacia afuera. Ya son cosas que no reflejan una realidad visual, reflejan una realidad interior. Lo expresan a través de las formas y lo expresan a través de los colores, que son totalmente irreales, y es como que pues esta obra de Gabriel Munter, por ejemplo, pues está expresando cómo ella ve esas flores. Si ella ve esas flores azules y ve ese aura alrededor más oscuro de lo que es en realidad, es porque es lo que está sintiendo ella y quiere que el espectador lo vea, porque ya no hace falta la fotografía. Después vinieron los cubistas, que eran muy intelectuales, les encantaba filosofar, se reunían en los cafés a echar discursos de cómo estaba el mundo, y lo que querían era pues plasmar la realidad en un papel, pero la realidad desde todos sus ángulos. Es decir, que si querían plasmar este micrófono, pues tenía que verse en la obra este ángulo, este y este. Por lo tanto, por eso quedaban estas cosas tan raras. Imaginaos la gente en esa época. Esto es aberrante. Ellos no les importaba, creaban un montón de manifestos, filosofaban muchísimo y eran como los típicos, pues estos de París, de la pipa y de estar allí bebiendo coña. En Roma estaba pasando lo mismo, pero con los futuristas. Lo que creían estos era que lo que había que representar era el movimiento. Entonces empezaron a investigar el movimiento, empezaron a poner estas formas, amaban los motores, amaban los coches. Y aquí veis un ciclista. Esto ya es totalmente abstracto y ya empiezan las vanguardias en serio. Esto es un ciclista, porque a ellos les encantan el movimiento y plasmar el movimiento. ¿Qué pasa? Que todas estas vanguardias que os acabo de contar son muy intelectuales y también pueden ser muy aburridas porque cada uno tenía su visión del mundo, que sí el movimiento, que sí los planos, que sí la expresión interior, que sí tal. ¿Y qué pasa? Cuando están en todo ese auge de intelectualismo y elitismo y somos los mejores, pues que de repente estalla en 1914 la Primera Guerra Mundial. A nivel social, en Europa, la Primera Guerra Mundial fue un cambio y un trauma tan grande que nunca ninguna generación volvió a ser la misma. Había mucha investigación en ese momento y las armas eran modernas, pero las tácticas de guerra eran antiguas. Por lo tanto, estaban los típicos soldados de uniforme elegante, con sus premios, bueno, sus medallas de tal, y su caballo, delante de cañones de largo alcance. Eran luchas cuerpo a cuerpo con ametralladoras que con una bala traspasan 3 cuerpos. Fue una guerra de transición entre las guerras y había
como 20.000 muertos al día. Al día. Entonces, eso dejó a la sociedad totalmente devastada, porque para ellos las guerras, hasta la Primera Guerra Mundial, una guerra era una cosa patriótica, que te alistabas y, hombre, había muertos, pero era una cosa mucho más de vamos a salvar a nuestro país, la patria nos está llamando. La gente se alistaba y se alistaba con sus amigos y se alistaban con alegría y volvían traumatizados y la mayor parte acabaron muertos. Entonces los artistas tan intelectuales de ese momento, de repente su cabeza pues les explotó. Y apareció el Dada. Ay, aquí me falta una imagen, qué pena. Justo la mujer no está. Os la enseño después. En mi ordenador la veo. Estos son los dadaístas. En ese momento de horror, los artistas evidentemente pues les explotó la cabeza, dejaron su intelectualidad y dijeron ¿qué coño está pasando? Esto es el fin del mundo. Había artistas, sobre todo alemanes, que eran muy patrióticos y que querían alistarse. Hugo Ball, que es el de la foto más pequeña, es ese de allí. Era un poeta que intentó alistarse, que tenía los pies planos, no pudo alistarse y al cabo de meses, cuando vio morir a tantísima gente, cuando vio que era una locura de guerra, se revolvió y creó, junto con su mujer, que salía en la parte blanca que ves en esa foto, el movimiento Dada. Dada no significa nada. Dada es antiarte, es anti todo, estamos hasta las narices. Esta vida no es justa y se va a acabar el mundo. Tristan Tzara, que es el que está arriba, es el que le dio palabras, hizo un manifiesto y le dio como pues un poco de sentido a todo lo que ellos estaban diciendo. Tristan Tzara from Romania writes Dada manifestos. I write a manifesto and I want nothing. Yet I say certain things, and in principle I'm against manifestos, as I'm also against principles. Even after this carnage, we still retain the hope of a purified mankind. I speak only for myself, since I do not wish to convince. I have no right to drag others into my river. I am against action. For continuous contradiction, for affirmation too, I am neither for nor against. And I do not explain because I hate common sense. Some people think they can explain rationally, by thought, what they think. But that is extremely relative. Psychoanalysis is a dangerous disease. It puts to sleep the anti-objective impulses of man and systematizes the bourgeoisie. The dialectic is an amusing mechanism which guides us in a banal kind of a way to the opinions we had in the first place. To make a Dadaist poem, take a newspaper, take a pair of scissors. Choose an article as long as you are planning to make your poem. Cut out the article. Then cut out each of the words that make up the article and place in a bag. Shake gently. Then take out each of the scraps, one after the other, in the order in which they left the bag. Copy conscientiously. The poem will be like you. And here you are, a writer, infinitely original and endowed with a sensibility that is charming, though beyond the understanding of the vulgar. Vale. Lo que quiere decir con esto es que están tan hartos son anti-arte y sobre todo anti la intelectualidad anterior y que no quieren saber nada ni de pintura cubista, que los odiaban además, ni de los expresionistas, ni de nada de lo que había anterior, porque nada tiene sentido, tanto filosofar, tanto buscarle 4 pies al gato en el mundo del arte y después la gente está muriendo por 20.000 personas al día.
Entonces, como que la belleza ha muerto, ni alegre ni triste, ni clara ni oscura. No debe divertir ni maltratar a las personas individuales sirviéndole pastiches de santas. Bueno, los tíos no podían más. ¿Qué pasa? ¿Qué crean a partir de ahí? Son sobre todo... es un movimiento sobre todo de artes escénicas, de poesía y algunos que hacen artes plásticas, pero es sobre todo artes escénicas. Aquí se ven las tres, ¿no? Esta es Emmy. Esta es la mujer que creó el dadaísmo, junto con su marido Hugo Boll. Era una persona con una vida muy difícil, porque en esa época, en la guerra, hubo una recesión enorme y la gente se quedó absolutamente pobre, incluso los que tenían vidas privilegiadas. Y esta mujer pues anduvo vagando por bastantes países de Europa con sus títeres. Primero cantando, fue bailarina de striptease y después pues crearon el Cabaret Voltaire. Esto para que veáis un poco el surrealismo que había encima del escenario del Cabaret Voltaire, porque creaban cosas rarísimas, creaban artefactos rarísimos y después hacían cosas para provocar a la gente. Hugo Boll hacía, por ejemplo, pues, poemas que no significaban nada, solamente le interesaba la sonoridad, el cómo sonaba, entonces ponía a 3 personas haciendo 3 poemas a la vez y que no significaban nada y que gritaban y a la gente le resultaba desagradable. Hubo una vez que se meó encima del público, entonces acabaron, claro, le pegaron y él al día siguiente en el cabaret dijo, pues la obra de arte de ayer fue una pelea y como consecuencia tengo este ojo morado. Eran tan irreverentes y tan absurdos, y estamos hablando de 1915 y 1916, porque esto se hace ahora y evidentemente nadie se lo toma en serio, pero es que en esa época era totalmente rompedor, parecían salidos de un manicomio, y era para mostrar la rebeldía y para mostrar el desconcierto y el mundo se acaba, ya dejémonos de parir, que el mundo se acaba. Hay artistas que se dedicaron solo, por ejemplo, a hacer como atrezos, aparte de aparecer en el cabaret y tal, pues hacían muchos atrezos y después hicieron, bueno, pues obras bastante significativas que no podemos ver aquí. Sophie, que es una artista suiza, se dedicó a hacer mucha ropa para el Cabaret Voltaire. Entonces hacía este tipo de ropa que, claro, está en blanco y negro, que, por cierto, el Tristan Tzara que visteis no era Tristan Tzara, era un actor. Por si... como es fotografía no lo veis, pero eran muy coloridos. Y ella creaba esta ropa, las actrices o las bailarinas salían al escenario, se chocaban entre ellas, se caían, se caían del escenario, bueno, pues era pues un caos, era el caos. Ellos representaban el caos. Y después esta obra de Francis Picabia, que es súper bonita, y es una máquina que no hace nada. Se dedicaba a pintar máquinas que no hacen nada y que no sirven para nada, porque estaba también hablando mucho de que se estaba gastando muchísimo dinero en la investigación para la guerra y en crear armas súper sofisticadas y que después, pues bueno, pues solo servían para la destrucción. Total, la conclusión del dadaísmo es que fue un movimiento punky, pero a principios del siglo XX, y que a día de hoy, porque este punky que nosotros conocemos de finales de los 70, que empezó en Reino Unido, fue muy significativo y muy importante, pero tuvo un principio y un final. Los punkis del dadaísmo tienen repercusiones que aún hoy están cambiando el mundo, están cambiando la filosofía plástica y están cambiando la filosofía escrita. Todavía no hemos asimilado la repercusión que tuvieron los punkis del principio del siglo XX. Y aquí
esta es la obra que es el símbolo del cambio en toda la historia del arte. La Primera Guerra Mundial empezó en el año 14 y en el año 17, que es el año de esta obra, Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial. Esta obra se presentó al concurso anual de los artistas independientes, que era un concurso que prometieron que iban a exponer todo lo que entrase. Todo. Solamente había que pagar un pequeño dinero como para pagar después las instalaciones. Entonces, dentro del comité y del equipo curatorial estaba Marcel Duchamp, que es el autor de esta obra, o el que se cree que es el autor de esta obra. Esta obra es un orinal. Él fue a unos grandes almacenes, compró este orinal, le dio la vuelta, lo firmó con un seudónimo, con la fecha, y le llamó La Fuente. Y ya está. Esta es la obra de arte que ha cambiado el rumbo de la historia del arte. En el Dada todo vale. Es la negación y es la deconstrucción del mundo del arte. Lo que venía a decir con esta obra es que todo lo que el artista diga que puede ser arte, es arte. No significa que todo lo que el artista diga es arte, significa la posibilidad y poner ese punto de manifiesto en la historia. Es en plan, ¿y esto lo es? Él cree que sí. ¿Vosotros lo creéis? Ese concepto es lo que lo transforma todo. Esta foto es la única foto que se conserva del original. Es la prueba de que esta obra existió. Cuando se presentó, cuando llegó al concurso de los artistas independientes, pues los que estaban allí con Duchamp empezaron a decir que eso era una locura, que eso no lo podían exhibir, que era una mierda, que era aberrante, que si permitían eso, a partir de ahí se iba a permitir todo. Que tenía que salir de allí. Duchamp luchó para que la obra se quedase, pero no lo consiguió. Y como la única condición que era para que lo expusiesen era pagar un pequeño dinero, un poco de dinero, pues él dimitió, porque dijo que se estaban saltando las reglas. La exposición ya estaba prácticamente montada. Eran 3 pabellones, eran 3 kilómetros de exposición. La fuente estaba en la parte más alejada de la puerta. Duchamp cogió la obra y la paseó por esos 3 kilómetros de exposición. Ahí ya había comisarios de arte, había periodistas que estuvieron sacando fotos y documentándolo todo. Por lo tanto, la polémica que generó, que después se llevó a una galería de arte, que es donde está esa otra foto, se llevó a una galería de arte, creó mucha más expectación que toda la exposición en sí. Y tuvo esta galería, la 291, tuvo más visitantes que la propia exposición de los artistas independientes. Y esto formó parte de la obra de arte. Esta polémica fue un antes y un después dentro del mundo del arte. Dicho así, parece leve, pero aún hoy no tenemos asimilado este concepto. Lo que siempre explico cuando quiero pues esclarecer esta obra de La Fuente es que hasta ese momento la creación de una obra de arte es el artista tiene la idea, después hay un proceso y al final es el resultado. Lo que siempre importó fue el resultado. Lo que la gente iba a ver era el resultado. Desde Duchamp, lo importante es la idea.
un orinal lo podemos ver en todas partes. Ahora nos gusta ir a ver las réplicas de este orinal porque forma parte de la historia, pero no es que nos vayamos a maravillar, no es que nuestros ojos vayan a brillar más por ver ese orinal, simplemente vamos a ver una pieza histórica, como vamos a ver a lo mejor pues una lanza medieval o algo así, ¿no? En un museo de una historia, pero no es una obra de arte decorativa. Ahora, lo importante es la idea, y ese es el paradigma, y ese es el cambio. Duchamp hizo obras que se llaman ready-mades. Estos 3 ready-mades no son todos de Duchamp, el del medio es de un artista que se llama Man Ray, que es surrealista también, pero entró bastante en el Dada. Los 2 de los lados son de Duchamp, son objetos que él descontextualiza. En el primero, en el de la rueda, sí que lo puso en un taburete, por lo tanto juntó 2 cosas, pero el otro, el botellero, es un aparato es una estructura para secar botellas, lo dejó así tal cual y le cambió el nombre, se llama El Erizo, y es una obra de arte, ya hecha, un ready-made, significa ya hecho. Esta obra su hermana la tiró a la basura pensando que era basura, como pasa ahora en un montón de museos. Y bueno, Man Ray, esta obra de Man Ray de la plancha me parece fantástica. Inmoviliza totalmente la plancha. Tú quieres planchar y agujereas tu ropa. Bueno, pues a partir de aquí viene todo lo demás. A partir de este momento, todos los artistas, todos, absolutamente todos, de todos los movimientos, parten de la idea conceptual de Duchamp. No es que todo el arte sea arte conceptual, porque lo de la fruta y la verdura es arte conceptual puro. No es que ahora los artistas hagan arte conceptual, no. Pero todos los artistas hacen una investigación y tienen una base de concepto por detrás. Y vamos a ver diferentes ejemplos. Os traje ejemplos que a mí me interesan, pero todos los artistas podéis sacar vosotros vuestras propias conclusiones y saber qué base conceptual tiene por detrás. Bueno, y aquí pongo el dadaísmo es la destrucción, estaban tan hartos, bueno, le doy un poco de vueltas así a lo mismo. Y eso, que es un giro irreversible. No, es que estoy leyendo mis notas. Eso, que es un giro irreversible y que 114 años, que creo que es lo que ha pasado, no es nada, es un pedo en la historia de la humanidad. Por eso todavía no lo tenemos asimilado. ¿Qué vino después? El surrealismo. Casi todos los dadaístas, porque realmente, claro, el dadaísmo, como eran antiarte, pues ya poco más podían hacer, duró muy poco tiempo. Casi todos los artistas, cuando ya se desenfadaron un poco y empezaron a crear otra vez, desembocaron en el surrealismo. Y los surrealistas creaban un montón de objetos pues absurdos y surrealistas. Ya no eran ready-mades, porque ellos los creaban, pero lo que querían era que el espectador pues tuviese pues una reacción a sus obras, ¿no? Entonces, bueno, pues con este teléfono langosta, Dalí lo que quería hacer era juntar dos cosas que no tienen nada que ver el uno con el otro y que el espectador, una, o se riese, otra, o que le sugiriese alguna cosa de su vida, así de simple. Tiene una estética, tiene gracia y es una estética surrealista, muy novedosa. Dalí era súper ocurrente y aparte de sus obras que son bellísimas sobre los sueños y sobre la información que te da el subconsciente y todo eso, tenía obras que eran solamente para hacer reír y la mayor parte de las obras que tenía para hacer reír eran obras que venían del Dada. Esta obra, que es mi favorita por excelencia del arte conceptual, es de esta mujer que se llama Meret Oppenheim y trae
trae una taza que tú la ves, las tazas y las cucharas sirven pues para tomar tu café con leche y para coger las galletas que se te caen. Solo con ver esto, nuestro cerebro nos lleva automáticamente a hacer porque es asqueroso. Además lo puso con una piel de animal que parece como eso, áspero. Entonces, las sensaciones que provocan en tu cerebro esta obra de arte son las que ella pretende evocar. La obra de arte en sí ni es estética, ni la tienes por qué poner en tu salón. Es fea. Pero la obra de arte es esa sensación que te da a ti. Y después el culmen del arte conceptual es Andy Warhol, porque hizo del consumo un icono y cogió los elementos cotidianos y los convirtió en objetos de arte. Eso lo hizo Duchamp con el orinal. Él lo llevó un poquito más allá, porque él no quería crear el absurdo. Él lo que quería crear era el arte de lo cotidiano. Esta marca, Brillo, era de estropajos y era súper famosa. Es para nosotros escuchar Fairy o Mistol o no sé marcas de estropajos, pero bueno, como un Fairy o un Mistol. Entonces, esto no es la obra, no es la caja de los estropajos en sí. Él creó las cajas en madera y hizo unas serigrafías. Entonces él creó la obra, no es un ready-made, pero la creó para que nosotros veamos esta cotidianidad elevado al mundo del arte y al mercado del arte. Y hizo miles. Andy Warhol vendió todas estas cajas como símbolos de nuestra cotidianidad, miles. Creó también como las obras típicas de Warhol de Marilyn Monroe. Creó muchísimas, porque él lo que hizo fue como hacer una oda al consumismo, que es un nuevo concepto en el mundo del arte. Es mucho de Estados Unidos, nada europeo, pero viene de Duchamp y de los objetos de Duchamp. Yoko, que está viva todavía, una artista pionera en un montón de cosas, maravillosa y súper inteligente y una genia, en mi opinión, y no fue solamente la mujer de un Beatle. También bebió de las obras del dadaísmo, sobre todo del Cabaret Voltaire con sus performances. A partir de Yoko Ono y de otras artistas Fluxus, la performance se instauró. La performance es una acción que haces encima de un escenario, pero que no es una obra de teatro, y que la haces para generar algo en el espectador o para mostrar un punto, un sentimiento. Es una obra de arte en acción. Entonces, en el mundo de la performance, de los artistas de Fluxus, del grupo de Yoko Ono, pues beben directamente del Cabaret Voltaire. Y estamos hablando de los años 60. Ella, en esta performance que veis aquí, lo que hizo, estamos en el año 64, fue una performance feminista. Ella se quedaba totalmente inmóvil en un escenario con la ropa puesta e invitaba al público a interactuar con ella, con unas tijeras, cortarle la ropa. Entonces había gente que le cortaba un trocito de ropa y había otras personas que le cortaban trozos de ropa enormes hasta que se quedó desnuda. Entonces era un experimento social de qué tipo de gente le cortaba las piezas más grandes de ropa hasta dejarlas desnuda y qué tipo de
personas hacía pues lo contrario, de cortarle pues un poquito. También se ve como ella se va poniendo cada vez más nerviosa y más incómoda cuando alguien le está cortando piezas de manera más bruta, que la toca. Es un experimento. Es una obra de arte feminista en el año 64. Si todavía hoy tenemos tantas luchas y tantas peleas por el feminismo, pensar en esto en el año 64, esto a la gente le parecía de marcianos, aberrante, tomadura de pelo, todas esas palabras. Y después está este objeto, que evidentemente viene de los dadaístas y de Duchamp, pero dándole una vuelta de tuerca. Nos está contraponiendo dos conceptos que es como que a mí, vamos, me vuela la cabeza. Es un martillo, pero es de vidrio. Tampoco hace falta mucha explicación. Es como que... Sol Levitt, que solamente traje este mural, es un artista que le dio otra vuelta de tuerca más. Si antes era idea, la realización y el resultado, aquí esto pasa a la realización. En la realización de esta obra es en donde está la propia obra de arte. Él no crea estas obras, son siempre ayudantes y de hecho él muchas veces ni siquiera está presente. Y de hecho nosotros mismos podemos tener un Sol Levitt en casa si lo hacemos nosotros mismos, porque hay en algunos archivos que ya están públicos. Él lo que hace es crear los documentos de cómo tiene que ser ese mural. Es un concepto, es un artista conceptual. Después él, por otros motivos, también se metió al minimalismo. Las obras de Sol Levitt están en casi todos los museos del mundo, evidentemente, y siempre son hechos por otros artistas. Os traigo ahora a Ángela de la Cruz, que es una artista gallega. Está instalada en Londres, que si veis esta imagen, pues también se puede decir, ¿pero qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y es una perburullada. Ángela de la Cruz es una artista que bebe muchísimo del conceptualismo y lo que hizo es romper los bastidores y crearle vida, darle vida a las pinturas. Esto se llama Larger Than Life en inglés, más grande que la vida. Es una oda a la historia del arte. El bastidor se rompe, al ser tan grande se rompe e intenta amoldarse al espacio. Es como un ser vivo que está intentando amoldarse al espacio y da la sensación de que está creciendo y de que no va a caber y de que está en peligro. Este espacio, esto fue en el Marco de Vigo, en una exposición que hizo Esprofeso, y bueno, pues lo que hizo, porque esto era una estructura y el lienzo estaba bien sujeto. Al romperse el bastidor, todo se volvió pues más volátil, empezó a llenarse de grietas y eso pues como que intenta pues amoldarse al espacio. Es una oda a la historia del arte. El arte y su historia es más grande que nuestro mundo. A veces no lo entendemos porque nuestro mundo se le queda pequeño a la grandiosidad de todas las mentes del arte a lo largo de toda la historia, y todo unido. Esta obra cobra sentido con un título y su explicación. Una vez entendemos el concepto, apreciamos la belleza de la obra. Y no pasa nada. En el arte conceptual no hace falta entender la obra al verla. De hecho, en casi todas es imposible entender la obra al verla. No pasa nada por leer una hoja de sala y no pasa nada por decirle al autor de la obra o al comisario de la exposición: no entiendo nada, explícamelo, porque es lo normal. Nadie puede estar dentro de la cabeza del artista para entender lo que está diciendo. Por eso, muchos de los prejuicios que hay ahora con el arte es que la gente tiene miedo de preguntar, cuando tiene que ser una parte del proceso, porque si tú no preguntas te quedas sin saber y entonces es cuando piensas pues, que no es interesante. Esto es muy interesante, esta obra es muy interesante. Después te puede no gustar, obviamente,
porque hay muchísimas, o sea, el arte conceptual es enorme y hay piezas de arte conceptual que te gustan y piezas que no. Es lo mismo que sería decir, pues no me gustan los cómics. No, perdón, hay cómics de todo, ¿no? Pues lo mismo. ¿Conocéis a Damien Hirst? Pues Damien Hirst, yo estuve trabajando en la puerta de una exposición de Damien Hirst y la gente entraba ya enfadada a la exposición. La gente pagaba 20 libras por entrar, pero ya entraba enfadada. Iba dispuesta a salir de mala leche ya. Iba como con los puños de boxeo. Damien Hirst hizo objetos de arte gigantes, que son, pues, hizo este tiburón que se vendió por 10.000 millones de dólares. ¿Qué? Sí, pues, es mucho. Puso lo puso en unos, se suponía, en un líquido mucho más fuerte que el formol. Entonces esta obra, que se llama La imposibilidad física de morir, es como eso, que el tiburón va a estar siempre vivo, ¿no? El tiburón va a estar siempre ahí metido en el formol. Es otra vuelta de tuerca al arte conceptual. Él no crea la obra. Sus asistentes metieron el tiburón muerto que no se daba a descomponer y se culmina con el título. La sensación que deja es palpable porque la gente cuando lo ve, esto es una cosa enorme, la gente cuando lo ve flipa y da miedo y es desagradable porque es un tiburón muerto. Tú sabes que es un tiburón muerto que está ahí y que tarde o temprano se acabará descomponiendo por mucho que, bueno... Damien Hirst también crea obra con una cabeza de vaca descomponiéndose y entonces investiga las moscas que le salen alrededor y bueno, creó mucha polémica por su precio, porque este artista juega a boicotear el mundo del arte y del mercado. Y este es el kit de este artista de arte conceptual. Esta obra es importante también porque la ha vendido a 10 millones de euros. Al ponerse a la altura con esta obra de artistas de mucho más calado o con mucho más nivel y que alguien la compre, esa es la tomadura de pelo y esa es la forma que tiene él de hacer la crítica, pero aprovechándose de ella. Esto es mucho más claro. Esto es mucho más claro con La calavera. Esta obra es maravillosa, o sea, es una carcajada en nuestra cara, pero con clase. O sea, se está riendo de nosotros, pero con nuestro consentimiento. No es una vuelta de tuerca, otra más en el arte conceptual. Es una denuncia al capitalismo aprovechándose del capitalismo. Esta obra se puso a la venta por 100 millones de euros. Son diamantes reales. Es una obra tan cara que el precio de base, el precio de producción, ya supera a muchas obras que tienen una historia, como puede ser una obra de Van Gogh, o una obra de Gas. Entonces, poniéndose a la altura de los grandes maestros de la historia del arte, está creando una paradoja y rompiendo los ideales del mundo del arte, ¿no? Del mercado. Porque bueno, el mercado daría para otra conferencia, ¿no? Porque lo de los precios es una cosa que hay que verlo aparte. Pero este artista juega con eso, pero aprovechándose de eso. Entonces, los coleccionistas que le compran, esta obra no se compró. Dicen que se compró, pero yo creo que esta obra no se compró. Los coleccionistas que le compran lo hacen participando de eso, pero no es que le estén timando, no les están timando. Los coleccionistas saben perfectamente lo que está comprando. Es un juego y es entrar en ese juego y es lo que tiene este artista, es la base conceptual de este artista y es súper interesante. Muy interesante Damien Hirst y es uno de los más odiados y la gente entra pues cabreada directamente a sus exposiciones.
os traigo ahora una artista española. Marina Vargas es una artista que es majísima, es maravillosa y es una de las artistas que en este momento en el mercado de arte español de las que está saliendo y las que vamos a oír hablar mucho de ella. Ya se está hablando dentro del mundo del arte, pero se va a oír hablar mucho de ella. Marina realiza ella todo el proceso. Ella es a la vieja escuela. Las piezas de mármol enormes las hace ella, incluso a veces ni pide ayuda para moverlas, que es una locura. Aquí ya no se trata de objetos y de hecho esto pues, no es una obra de arte conceptual. Es un arte con técnicas muy académicas porque es totalmente pues, pero ella lo que hace es crear nuevas historias y nuevas realidades. En nuestra cabeza está siempre la piedad de María sujetando a su hijo muerto. Ella, al invertir esta imagen, a nuestro cerebro tiene que hacer aquí unos procesos bastante... crea una nueva historia, ¿no? Y es ¿por qué está María muerta? ¿Por qué está la madre muerta? Si él sufrió tanto en el Calvario y en la cruz, ¿cuál fue el Calvario y cuál fue la cruz de la madre? Ella ya no está hablando de Jesús y María en sí. Jesús y María los pone porque es nuestro símbolo, ¿no? Como sociedad católica que somos, pero está hablando de la sociedad en general. Mi trabajo fundamentalmente me baso en la revisión e investigación de símbolos religiosos y alquímicos y mágicos para reinterpretarlos o modificarlos y crear nuevas, cambiar la historia que contiene el símbolo, creando otra nueva o cuestionando el contenido. Esta pieza, que es la principal de la exposición, se llama La Piedad Invertida o La Madre Muerta y está basada en coger a la piedad de Miguel Ángel e invertir los papeles, como el Cristo coge a su madre muerta. No es que haga una crítica a la religión, sino que creo un interrogante hacia la religiosidad. Juego mucho con eso de crear una nueva historia, de crear un nuevo interrogante. En mí también hay un vínculo muy fuerte, muy ligado con la muerte, con el tema de la violencia, ¿no? De cómo también los símbolos, lo religioso, está estrechamente vinculado con lo violento. Marina Vargas es una artista joven andaluza, nacida en Granada, que ha trabajado en toda su obra una especie de registro sobre las emociones y las experiencias traumáticas del hombre con la vida, la muerte, el amor. La exposición de Marina es el resultado de recoger el trabajo de casi 10 años de un artista que está produciendo ahora una obra en la que utiliza la escultura, la instalación, la fotografía, en la que el dramatismo barroco está muy pendiente, y que estuviera Marina en este momento exponiendo en el CAN era casi obligatorio porque era la única artista que de alguna manera podía dialogar con Saint-Clair Semin, que es un artista barroco por excelencia. A Marina le diagnosticaron cáncer de mama hace 2 años y desde entonces lo que hace es coger ese concepto que ella tiene de crear una historia a partir de otra y hablar de su propia vivencia como enferma de cáncer. Entonces se fue a Carrara, compró mármol, del mismo mármol que se hizo el David de Miguel Ángel, y creó esta obra que se llama Intravenus. Es un autorretrato con todas las... A ella se le hinchó el cuerpo por la quimio, se quedó sin pelo y le quitaron un pecho. Entonces ella hizo
rompió con todas las estéticas de belleza femenina que hay y puso el cuerpo real que tiene ella en este momento. Y bueno, que tenía en ese momento, que ahora ya le creció el pelo, afortunadamente, ya lo veis ahí. Y en vez de la onda que tiene que tiene David para matar a Goliat, ella, para matar el cáncer, muestra sus armas, que son pues ese pecho que ya no tiene porque se lo ha tenido que sacar, muestra que a través de la quimio se le cayó el pelo y la quimio es otra arma, y muestra la fuerza que tiene ella como persona, manteniéndose positiva y luchando contra ese cáncer. Es una obra que salió a la luz el año pasado en un sitio que se llama Centro Centro en Madrid, y había muchísimos más artistas en esa exposición colectiva, pero todo el mundo fue a ver la obra de Marina. Está teniendo unas críticas fabulosas y ya le pidieron que viajase esta obra por Italia, Reino Unido y Alemania. Marina en este momento está para arriba, por si os apetece comprar. No hay que comprar esta pieza tan grande, tiene cosas más pequeñas. ¿Qué tiene que ver esto con el arte conceptual? Pues lo que dijimos antes, que esto tiene una base conceptual, que esto rompió con la academia, que estas cosas no se hablaban antes de romper con la academia, porque lo que se mostraba era lo que se veía, se mostraba la línea y la estética de ese momento. En la misma línea que Marina, hablando de su vida personal, os traigo a un artista de la fotografía que se llama Daniel Reagan, que trabaja a partir de problemas de salud mental. Él mismo tuvo muchos problemas de salud mental, estuvo ingresado en muchas ocasiones y tuvo muchos intentos de suicidio. Entonces él lo que hace es mostrar sus propias heridas. Cuando estaba internado y cuando se estaba haciendo daño a sí mismo, se hizo muchísimas fotos, porque él ya era fotógrafo en ese momento. Él mostró sus propias heridas para poner ahí fuera este debate. Esto nos lleva otra vez a la chica que se cosió la vagina, que ella felizmente lo hizo por mostrar el punto, él lo hizo por salvarse. Después las utilizó para enseñárselos al mundo, pero él siempre dice que fue la fotografía lo que lo salvó. Él se cortaba y se hacía esas cosas, y estos son sus brazos. Si buscáis su nombre en internet, veis toda la serie de estas fotografías, es una pasada. Él quiere crear conciencia en las personas. Es una cosa que cuesta mucho verlo y que es duro, sin embargo las fotografías son bellas. Y es esto lo que él quiere poner en contraposición y en el manifiesto, en su manifiesto. Estas heridas, él ya no las ve como algo doloroso, sino como parte de su proceso de crecer como persona. Y la fotografía la hizo para que no fuese desagradable. Él no lo ve como algo desagradable. Él no ve esta hendidura como algo asqueroso, es un símbolo poderoso de la fragilidad humana y tenemos que abrazar la belleza de la fragilidad para sobreponernos a ella. El concepto aquí es básico, me muestro para obtener un lugar en el mundo. Estas personas que se hacen daño a sí mismas viven en la más completa soledad, porque nadie lo entiende, porque nadie entiende que una persona se haga daño para sentirse mejor. ¿Cómo esta herida le puede hacer sentir mejor a alguien? Pues existe muchísimo, y existe sobre todo en gente muy joven, en adolescentes, y mostrándolo de esta manera crea conciencia. Y hay que hablar de ello, y hay que hablar de la salud mental, y hay que hablar de la salud mental en todos los campos, incluido el arte, porque el arte es filosofía actual
filosofía actual plástica. Y ya me estoy pasando un montón de la hora, así que voy a hablar súper rápido de Mona Hatoum, que es artista política. Esta mujer es nació en el Líbano, pero sus padres son palestinos, entonces habla mucho de la opresión a los palestinos. Son obras que son envolventes, es decir, que son instalaciones, que tú te metes dentro de la obra de arte. Su obra de arte normalmente están dentro de habitaciones. Y muestra mucho, sin poner crueldades, sin poner cosas muy explícitas, lo que muestra son conceptos. Entonces, esta mujer, por ejemplo, esta obra se llama El mundo en peligro, porque en los mapas normalmente, en las zonas que hay conflictos bélicos, se marcan en rojo. Bueno, pues tú entras en esta habitación, hay un calor horrible, y está todo marcado en rojo, todo el mundo marcado en rojo, porque todos estamos destruyendo el planeta, todos estamos generando violencia, el capitalismo está rompiendo todos los esquemas y estamos destruyendo el mundo. Al entrar aquí se oye un ruido y chasquidos como de tensión, de electricidad, y es bastante desagradable estar dentro de esta obra de arte. No es lo mismo verlo así en una fotografía. En el mundo global todos tenemos conflictos violentos, todos somos responsables de las guerras y todos estamos contribuyendo a la destrucción del planeta. Esta obra de las jaulas tiene una luz en el medio. Son jaulas pequeñitas, pero que con la luz en el medio se proyectan en la pared. La luz sube y baja, por lo tanto, las jaulas que se proyectan en la pared se van moviendo. Entras allí, estás 10 minutos allí y te dan ganas de vomitar. Te mareas. Habla de Palestina, de los checkpoints, de cómo los meten en esas jaulas mientras están chequeando los pasaportes, de si pueden pasar a la zona de Israel o no para trabajar y tal. Y esto es una cosa que viven los palestinos diario. Entonces, haciéndonos marear, es un símbolo como del trauma que ellos están viviendo todos los días. No es que ellos se mareen y vomiten al estar en la jaula, ellos simplemente están dentro de la jaula. A veces separan a las madres de los hijos, no sé qué, y es, pues metiéndonos aquí, nos tienen enjaulados y nos tienen mareados artificialmente para que nos demos un poco cuenta. Y después el playground, que a mí me fascina, son columpios. Los columpios se supone que es una cosa lúdica, pero están colocados de tal manera que si el columpio se mueve, chocan unos con los otros. Por lo tanto, tienen que estar quietos. Es una tensión continua, porque el columpio se supone que está hecho para moverse. Y en la base de esos columpios hay mapas de las principales capitales del mundo. Es como una cosa muy social. Es un símbolo. Es arte conceptual. Lo que está mostrando esta mujer son símbolos súper pensados, súper trabajados. Si tú vas a un museo y ves esto y dices, ¿qué patochada es esta? Si te lo explican, dices, esto es una genialidad. Omar Castañeda es un artista colombiano que crea con comida. Estas piezas están hechas con panela. La panela está creando muchos conflictos en Colombia. La panela es un símbolo en Colombia. Se usa la panela para absolutamente todo, para recetas y lo exportan a todo el mundo. Pero está creando muchísimo conflicto con narcos, con gente del mundo del campo, y además se está devaluando mucho, la gente se está empobreciendo. Entonces lo que hace Omar hizo una serie con objetos que evidentemente vienen de donde vienen, ya os lo repetí 1000 veces, y es muy parecido a un ready-made, porque estos son bloques de panela que él importó. Son bloques de panela que vienen directamente de Colombia, las importó para aquí porque él vive en Reino Unido y simplemente le puso el soldadito pintado por encima. Entonces son objetos que están simulando ese conflicto en Colombia. Esta es Regina José Galindo, que es una bestia.
viene del mundo, hace performance, por lo tanto viene del mundo del Dada, pero el Dada lo que hacía era cagarse en todo. Esta lo que hace es mostrarle al mundo cómo las torturas afectan a las personas. Y para ello ella hizo un Jackass, que se supone que Jackass es un programa de coña, pues ella lo que hizo es someterse a torturas reales para enseñarlo en un museo y mostrárselo al mundo. Entonces la gente iba a ver su performance y iba a ver cómo eran las torturas reales dentro de la dictadura de Guatemala. La enterraron viva. Aquí está descansando después de que estuviese sin respiración un montón de tiempo con un montón de tierra encima. Esta es la tortura de la inmersión. La tía estuvo sin respiración un montón de tiempo. Ese machaca es contratado por ella y el señor estaba en plan, pero es que no te puedo dejar minuto y medio. Ella decía, minuto y medio de reloj, da igual que patalé. Y lo hacía, y la gente lo estaba viendo alrededor. ¿Esto es arte? Sí, esto es arte, porque esto está enseñándole al mundo lo que eran las torturas durante la dictadura guatemalteca o cualquier otra dictadura. Y ella, que es de allí, quiere que la gente vea lo que es la violencia y que lo vea en un museo y que la gente del mundo intelectual y que teoriza y que dice lo que es arte y lo que no, lo vea. Marina Abramovic, ya termino, son dos más. Marina Abramovic, que es como la abuela de las performances en este momento, es súper famosa. Podríamos hacer una conferencia entera solo de Marina. Habla también de los límites en lo humano. Y aquí, con su pareja de ese momento, Ulay, está hablando de la resistencia, la confianza, la responsabilidad y los límites. Quieren enseñar los límites y la capacidad de aguante. Si Ulay se le escapa un dedo y suelta esa ballesta, Marina se muere. Hicieron esta performance solamente una vez, porque estaban cagados. Pero la hicieron y estuvieron tranquilamente 15 minutos. ¿Esto es arte? Sí, señores, esto es arte. Os traigo esta ensalada como antesala a la ensalada de después. Esta es una artista Fluxus, de la época de Yoko Ono, que creó en Tate Modern una ensalada pantagruélica. Y todos los asistentes a la performance comieron la ensalada al mismo tiempo, con el mismo ritmo de música, y les mandaron a todos mover un pie, todos al mismo tiempo, como símbolo de que todos, cuando queremos, estamos haciendo lo mismo, en armonía, en compañía y pasándolo bien, comiendo una ensalada. A modo pantagruélico. Hay comida para todos en el mundo. Es mucho más feliz esta performance que las de Regina José Galindo. Y esta es la antesala a otra vez esta pieza, que quiero que escuchéis ahora, después de todo el rollo que os acabo de soltar. Quiero que escuchéis ahora la explicación de la galerista. Pues estamos en la Galería Elga de Alvear con que presenta esta pieza de la artista alemana Karin Sander, que ya presentó en su solo show en la galería en 2016. Y esta obra se llama Kitchen Pieces. Son un conjunto de frutas y verduras naturales, con las que la artista recoge un poco toda la tradición histórica de la historia del arte, donde siempre los artistas se han preocupado por representar el paso del tiempo, con las vanitas, el tempus fugit, y es como un giro contemporáneo a esta idea. Entonces ella presenta directamente los vegetales, porque ya no es necesaria una representación, sino simplemente la presentación de los mismos, y el propio paso del tiempo es lo que el espectador va siendo testigo a lo largo de lo que dura la exposición, y cómo las verduras el primer día se instalan en perfecto estado, sin ningún tipo de marca, que parecen de plástico, y a menudo que va pasando el tiempo se van descomponiendo. Y bueno, una vez que el comprador adquiere la pieza, recibiría uno de los clavos que pertenece a cada una de las verduras. Son diferentes y están hechos artesanalmente, y bueno, con su certificado obviamente de autenticidad y de compra de la obra.
y el equipo de Cari le instalaría la obra en un primer momento y pues ya estaría en su mano si quiere reemplazarla o no. La historia es que esta pieza puede gustar o no gustar. Lo importante es decir que no te gusta con fundamento, ¿no? Y saber de dónde viene esto. Esto tiene una explicación, no viene de la nada, no es que el artista nos quiera tomar el pelo. Aunque también es cierto que el paso del tiempo, el tempus fugit y todo eso es un concepto que está ya bastante hablado, ¿no?, en la historia del arte. Y ya está. Sí. Sobre los precios. Sobre el mercado. El mercado del arte es súper voluble y súper complicado, y es que además alcanza unos precios que es que, claro, yo tampoco estoy de acuerdo con los precios que abarca. O sea, las cosas están así y es lo que hay, pero una persona puede ser coleccionista con poco dinero. Lo que pasa que como todo se va inflando, bueno, sí, es complicado, da para otra. Sí. Pues nada, estupendo. Si alguien le quiere preguntar algo más, pero muchas gracias ahora, porque es fantástico, es interesantísimo. Salen varias de aquí, porque pensé también que se podría hacer algo sobre Dalí. Sí. Que creo que hicimos algo con, no sé si con alguna obra de Dalí hicimos en concreto, no lo recuerdo, pero Dalí da para mucho. Sí, y no sé, el mercado del arte, porque es que hay un mercado muy interesante. Bueno, Dalí, Eso que de Dalí no hicimos nada. a mí Dalí me encanta, es maravilloso, pero a mí me gusta siempre como enseñar un poco dentro de cada movimiento, un poco a las mujeres, porque había mujeres surrealistas que eran la leche. Por ejemplo, que Tareis habló de Maruja Mayo, porque la historia es que al final, dentro de que Dalí era un genio y nadie lo duda eso, pero había artistas importantísimas dentro de ese movimiento que se han ido desvaneciendo, porque siempre se le da más importancia, como siempre se le ha dado. Yo espero que ahora las cosas cambien. Las cosas están cambiando mucho, aún hay muy poco porcentaje de mujeres en arco, por ejemplo, pero cada año hay más y cada año están más presentes y se le da más importancia y se hace el esfuerzo real de los comisarios y los organizadores por darle más cancha a las artistas mujeres. Entonces, pues dentro del surrealismo, obviamente, hay que hablar de Dalí, pero también hay muchas otras cosas de que hablar. Pues nada, si no queréis preguntar nada más, nos vamos. Bueno, gracias. Gracias.